Jason Correa Hurtado, estudiante de la especialización en Educación, Cultura y Política de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este momento estoy cursando Gestión de la Información. No había podido montar este video porque me encuentro por estos días viajando y me había quedado un poco imposible. Voy a hablar sobre la información audiovisual y recursos digitales. Hoy en día estar al frente de un monitor de un computador significa estar al frente de la información a nivel global, donde se comparten millones y millones de archivos por segundo que están disponibles en todos los idiomas y formatos a nivel global. Más bien, hoy en día la gestión de la información digital a través de la información audiovisual y recursos digitales es el mejor aliado de la educación. Un ejemplo de ellos son las web 2 y las web 3, que llegaron con nuevas estrategias que rompen los paradigmas tradicionales de la educación. Hoy en día la web 2 y la web 3 son completamente diferentes al inicio del internet. Primero se emitía un mensaje, pero era completamente lineal. ¿Por qué? El emisor simplemente lo enviaba, pero el receptor no tenía ninguna posibilidad de refutar o de emitir un mensaje acerca del concepto que estaban diciendo la persona que lo emitía. En ese caso, cuando hablo que rompe todos los paradigmas de la educación tradicional, hablamos que antes solo se permitía el aprendizaje de las aulas de clase con libros físicos que limitaban a los estudiantes a una sola tesis. Hablo de que un estudiante solamente tenía derecho a aprender lo que le enseña el docente, lo que le enseña un libro, pero no tiene la capacidad de un autoaprendizaje o de la gestión de la información, que es lo que hoy en día vemos que nosotros tenemos la capacidad de ir a una internet y estudiar y averiguar todo lo que queramos acerca de una información. En la actualidad todo eso, todos esos paradigmas tradicionales se desplazan a las aulas virtuales. Un ejemplo de ello somos nosotros, los que somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, a nuevas formas de compartir, entender y producir conocimiento con ayuda de la imagen y de la expresión oral, que han estado presentes en la historia de la educación, pero que han evolucionado con el fin de mejorar. Cuando hablamos de estos recursos digitales, tecnológicos, hablamos también de la interdependencia que existe entre la educación y las tecnologías. El señor Zamarrona, quien es un catedrático y es pedagogo, nos dice lo siguiente: la educación, como cualquier ámbito de la vida humana, no puede escapar al impacto de las tecnologías, y de hecho justifica la introducción de las tecnologías en la educación por la incorporación de los beneficios que el actuar tecnológico comporta, aunque no supone olvidar sus deformaciones, y por la necesidad que la misma educación tiene de preparar mediante el correspondiente razonamiento crítico para una vida donde las tecnologías imperan de manera innovativa. Esto lo dice este señor catedrático y pedagogo. Con lo anterior, digámoslo así, se puede identificar la fuerte conexión entre estas dos formas de acceso al conocimiento, educación y tecnología, donde se destaca como positivo el hecho de que las tecnologías se incorporen a los medios educativos. Pero sin embargo, pues esto no debe preocupar a algunos sectores tradicionalistas y conservadores. Las fuertes transformaciones que esta puede traer consigo, rompiendo paradigmas que han trascendido durante generaciones. Los paradigmas que estamos hablando es de la que la educación antes, y para los conservadores tradicionales, la educación antes era solamente en las aulas de clase. Hoy en día la educación se da mediante las aulas virtuales. Es casi imposible que la educación permanezca al margen de las tecnologías, la cultura y la comunicación. De igual manera, las otras áreas tampoco pueden ser exentas de la educación. Por un lado, las TIC pueden generar un cambio en el proceso educativo, no solo como soportes tecnológicos, sino también como una manera de inclusión de acceso a la educación. O sea, hoy en día las TIC no solamente sirven como un soporte tecnológico, como una forma de, es que yo voy a enseñar a través de un aula virtual, no, sirve de inclusión. Un ejemplo de eso somos nosotros, que estamos estudiando de manera virtual porque necesitamos trabajar. Al respecto, la señora Margarita Almada Asensio, que es una de las expertas en educación y tecnología, dice, por ejemplo, lo siguiente: no sirve únicamente como soportes tecnológicos, sino como elementos integradores e incluyentes de los procesos de acceso y recuperación de la información y transferencias de conocimiento y de enseñanza. Por otro lado, encontramos la necesidad de estar a la par de un mundo globalizado, que no escatima esfuerzos en buscar el desarrollo de sus propias regiones. Un mundo que exige el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación como medio de existencia. Cuando les hablo como medio de existencia, es lo siguiente: hoy en día usted monta una empresa, hoy en día un municipio,
una localidad que no esté dentro del internet, que no esté dentro de las redes, prácticamente no existe. Pasa lo mismo con nosotros. Si nosotros no tenemos redes sociales, si nosotros no hacemos parte de las redes sociales, hablando de manera personal, siendo un poco casuísticos, pues simplemente vamos a existir para ese entorno local, para ese entorno familiar, pero no vamos a existir para ese mundo global que es lo que exige hoy en día. Entonces prácticamente si una empresa, si alguien quiere existir, prácticamente está obligado a existir por medio de las redes sociales, por medio del internet. De lo contrario, solamente vamos a existir para nuestro propio núcleo familiar y nuestro entorno cercano. Entonces las tecnologías nos sirven inclusive para que el mundo se dé cuenta que nosotros, nuestra empresa, nuestro municipio, lo que queramos, existe. En la actualidad, nadie se escapa de ser usuario de la información, ya sea de manera consciente o inconsciente, ya sea de manera directa o indirecta. Todos hacemos parte de la información digital. Que es que yo no tengo internet, que es que yo no tengo celular, que es que yo no tengo un computador, que es que yo no tengo nada. Pues resulta que el día que usted va a una registraduría, estamos hablando de la actualidad, usted prácticamente de una vez hace parte del mundo digital. Allí en la registraduría, pues, lógicamente toma sus datos de manera física, por esto lo van a sistematizar por medios digitales. Entonces, desde que usted lo registra, usted hace parte de la información digital. Usted ya lo van a buscar allá en una base de datos, esto ya es algo digital, ya usted hace parte de este mundo digital. Entonces, por eso la importancia, todo esto que recorre el internet, todo esto que recorre la web 2, todo esto que recorre la web 3, de los que somos parte nosotros los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y por supuesto de lo que son los recursos digitales, que es lo que hoy en día, digámoslo así, mueve todo y de lo cual demuestra que nosotros y todo lo que nos rodea existe. Chao, chao.